Vamos a proceder a brindar el parte informativo correspondiente al día 27 de abril del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En el transcurso de las últimas 24 horas se han incorporado a un paciente para el estudio de COVID-19 en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de un hombre de 32 años de la ciudad capital, sin antecedentes epidemiológicos y con síntomas respiratorios, que es internado en una clínica privada donde se toman las muestras esperando resultados en las próximas 24 horas. 2. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados ni sospechosos de coronavirus, según protocolo sanitario nacional. 3. En el marco de la búsqueda activa de casos, se continúan realizando estudios en personas asintomáticas, todos con resultado negativo hasta la fecha. 4. Existen 1.337 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia, estando 721 de ellas ubicadas en la ciudad capital y 616 en el interior provincial. En el día de la fecha se darán de alta 81 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas. 5. Además de la cuarentena preventiva en los centros de alojamiento, se continúa con el control de las cuarentenas domiciliarias anteriores al 21 de abril. En este marco, en el día de ayer, se constató que una persona que debía estar aislada en su casa se encontraba en el domicilio tomando tereré con 2 amigos. Ante esa situación, fueron llevados a la unidad de proatención de la contingencia y de allí los 3 fueron ubicados en un centro de alojamiento preventivo. 6. En el día de ayer ingresaron 384 vehículos al territorio provincial, de los cuales 383 eran camiones de carga. Son un total de 416 personas, 5 de ellas con intención de permanecer en la provincia, que ingresaron por Mansilla e iniciaron la cuarentena preventiva obligatoria. 7. Fueron controladas 16.156 personas en la vía pública, de las cuales 9.437 lo fueron vía aplicación digital, en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia. Fueron judicializadas 462 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 6.783 vehículos y se secuestraron a 51 de ellos. A partir del control policial del cumplimiento de la circulación restringida de vehículos por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 6 automóviles y 26 motocicletas. 8. En los controles bromatológicos realizados por la Municipalidad de la ciudad de Formosa, se inspeccionaron 10 comercios, labrándose un acta de infracción, clausurándose 4 locales por venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado. 9. La campaña de vacunación contra la gripe continúa en toda la provincia. En la ciudad capital se estará realizando la vacunación domiciliaria el día de mañana, martes 28 de abril, en los barrios San José Obrero y San Martín. 10. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, martes 28 de abril, se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Palo Santo, Ibarreta, Las Lomitas y comunidades indígenas aledañas, Laguna Nainec, Laguna Blanca y Siete Palmas. A su vez,
El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en la colonia Sudamérica de Siete Palmas y en los barrios Güemes y Agua Potable de Ingeniero Juárez, así como en los barrios de la ciudad de Formosa mencionados ayer, sumándose a ellos el barrio San Jorge. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino se realizará el día de mañana en el barrio República Argentina y junto con Vialidad Provincial se continuará en el barrio Simón Bolívar. 11. En el día de ayer se dio a conocer el fallo del juez subrogante Fernando Carvajal en la causa Davis, Swisher y Lee sobre habeas corpus, en el cual, comillas, resuelve rechazar los recursos de habeas corpus planteados en cuanto a la ilegalidad o arbitrariedad de las medidas adoptadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la provincia de Formosa. Cierro cita. De esta manera, se convalida legalmente las medidas sanitarias que hemos adoptado desde este Consejo en defensa del bien común y la salud pública de todos los formoseños. Asimismo, el juez subrogante realiza una serie de consideraciones y orientaciones en relación a la hotelería del centro de alojamiento preventivo que funciona en la Escuela de Cadetes. Al respecto, y sin perjuicio de respetar la perspectiva jurídica de la resolución mencionada, estamos hablando de medidas sanitarias. Y sobre el particular, el Ministerio de Salud de la Nación, en el documento referido a nuevo coronavirus, hace mención de manera expresa a la declaración de la Organización Mundial de la Salud del 30 de enero del 2020, a partir de la cual realiza la OMS una serie de recomendaciones para atender el evento que el 11 de marzo fuera declarado pandemia. En particular, en lo que hace a la organización asistencial, expresa, cito, ante un caso sospechoso se debe colocar al paciente en habitación individual de ser posible. Y cuando no hayan habitaciones individuales disponibles, pueden ser agrupados con una distancia entre camas de al menos 1 metro. Esos son parámetros para casos sospechosos que tienen una exigencia mayor al caso de las personas que están realizando aislamiento sin síntomas en nuestros centros. Y aún así, cumplimos con los extremos requeridos. Asimismo, en el documento Adecuación de grandes espacios en edificios no hospitalarios para la emergencia COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación del día 23 de abril, se recomienda, entre otras cosas, cito, disponer de un baño cada 10 personas, una ducha cada 25 personas y sin límites de personas en el lugar mientras se mantengan los
espacios de distanciamiento requeridos. Cabe destacar que nuestros centros de alojamientos preventivos superan ampliamente estos estándares recomendados por las autoridades sanitarias nacional y mundial, especialistas en la materia. Sin perjuicio de ello, estamos tomando las medidas de mejoramiento permanente de nuestros centros que contemplan lo sugerido jurídicamente por el juez subrogante Fernando Carvajal. Aunque esta decisión nos obliga, dado los términos de su resolución, a suspender provisoriamente el ingreso de toda persona a la provincia. 12. Señalamos que la cuarentena preventiva en nuestros centros de alojamiento es obligatoria para quienes elijan permanecer en el territorio provincial durante la pandemia. Con las excepciones, claro está, por motivos de salud que ya fuimos informando oportunamente. Sin embargo, cualquiera de las personas allí hospedadas puede optar por retirarse de la provincia cuando lo desee, como ya ha ocurrido con diversas personas que así lo decidieron voluntariamente. 13. En la noche de ayer, la localidad de Herradura sufrió el embate de un fuerte temporal de viento, granizo y lluvia. Hemos recuperado ya en la madrugada de hoy el flujo eléctrico, el servicio de internet y el funcionamiento del cajero automático. Y estamos enviando, en coordinación con el municipio local, la asistencia necesaria para atender a las familias afectadas. 14. Atento al decreto de necesidad y urgencia número 408/20 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se prorroga el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, se aclara que la provincia de Formosa adhiere a esta medida sanitaria nacional. En relación a las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento que propone dicho DNU, se informa que las mismas se encuentran en estudio. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo correspondiente al día 27 de abril del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Buenos días. Martín, presentado para Radio Tropical. Para el doctor Mario Romero Bruno, preguntarle respecto a la atención y el servicio sanitario que reciben los jóvenes que han ingresado a la provincia y que están en el albergue Vita y también en la escuela de cadetes. Y al doctor Aníbal Gómez, preguntarle en qué etapa nos encontramos en cuanto a la entrega de los alimentos del Plan Nutrir, teniendo en cuenta que hoy es lunes. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, referido a la atención que desde que ingresa una persona a la provincia tiene el primer control en los centros fronterizos y limítrofes de la provincia, con control de temperatura, encuesta, etcétera. Después se le hace un segundo control en la unidad de pronta atención para la contingencia. Y los controles posteriores que se hacen en los centros de aislamiento son diarios, realizados por un equipo interdisciplinario que le corresponde al área local. Hablamos la vez pasada de lo que es un área programática que incluye un territorio geográfico y todos los habitantes de esa área le corresponden a un efector de salud, en este caso
tanto para los dos centros referidos, están realizando junto con la directora, enfermería, psicólogos, asistentes sociales, un control diario. Eso se hace en un registro individualizado. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, primero garantizar la atención, segundo, detectar rápidamente cualquier síntoma de los pacientes, como ha ocurrido. Hace un par de días fue un caso que fue necesario trasladarlo al hospital, se le hizo las muestras, se lo mantuvo en aislamiento hasta descartar el caso. Entonces todo esto nos permite garantizar la mejor atención referida a la salud de todas las personas que están alojadas durante los 14 días. Buen día. Con respecto a la distribución de alimentos, atendiendo a la seguridad alimentaria, en esta situación de pandemia, se sigue trabajando normalmente en todos los aspectos que hace a esta situación. Los comedores escolares siguen funcionando en todo el territorio provincial, cada cual con la modalidad que ha elegido esa comunidad educativa. El plan Nutrir está iniciando hoy lunes su cuarta semana de entrega con total normalidad. Este fin de semana se estuvo trabajando en la recepción de todos los productos a ser distribuidos en estos próximos lunes y martes. El día miércoles se va a hacer otra recepción de productos del interior, ya que son productos frescos, perecederos, por lo tanto deben tener una frecuencia de esta manera de entrega para mantener la calidad de los mismos. Así que en este sentido se está trabajando normalmente, siempre atendiendo al equilibrio nutricional que debe tener las familias en cuanto a la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales e hidratos de carbonos, que se sostiene gracias al aporte y al trabajo de muchísimas familias paiperas de nuestro interior provincial. También informar que en el transcurso de la tarde de hoy se van a estar distribuyendo las cajas alimentarias a las comunidades aborígenes del barrio Nancom. En el día de mañana también se van a estar distribuyendo las cajas alimentarias a las comunidades aborígenes del Colorado y el resto de barrios de comunidades aborígenes en Formosa Capital. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, mi nombre es Omar Guzmán de Radio Universidad Nacional de Formosa. Mi pregunta es para el doctor Jorge González. Usted puntualizaba muy bien en el DNU del presidente de la Nación con respecto a la salida diaria de 1 hora. Si bien usted marcaba que está en pleno análisis, también si hay alguna posibilidad de que pueda haber una apertura de actividades económicas, teniendo en cuenta que aquí en nuestra provincia no hay casos positivos de coronavirus. Y para el doctor Bruno, la pregunta es si se llega a considerar esta salida diaria aquí en nuestra ciudad y en la provincia, ¿cuál es la mirada desde el punto de vista médico? Gracias. Al respecto, nosotros vamos a sostener lo que hemos expresado en el comunicado de manera muy clara y me permito reiterarlo. En relación a las nuevas excepciones al cumplimiento del aislamiento que propone dicho DNU, se informa que las mismas se encuentran en estudio. Cuando tengamos algo que informar al respecto, lo haremos con total y absoluta libertad, como ustedes bien lo saben, y con la más absoluta veracidad. Siguiente pregunta, por favor. Con respecto a la parte médica, justamente, como dijimos ayer, el principio que nos orienta es el primero, no producir daño. Así que justamente en base a ese principio seguiremos pensando y analizando qué es lo mejor para toda la comunidad. Siguiente pregunta. Buen día, María de los Ángeles Delgado, para la 92.9 Radio Fernando y para Provincia con Aroma de Mujer. La primera pregunta para el doctor Mario Romero Bruno. Una de las incógnitas que trasciende mucho en nuestra ciudadanía es con respecto a la posibilidad o no, o qué grado de riesgo hay en cuanto a las relaciones íntimas
de la pareja con respecto al COVID-19, si está permitido, si no está permitido, y hasta dónde puede influir, ¿no?, con respecto a todo lo que estamos padeciendo en cuanto a pandemia. Y la segunda pregunta para usted, doctor Abel González, con respecto a la modalidad, si van a implementar o no esta semana los señores diputados para poder prestar su labor dentro del Poder Legislativo de la provincia de Formosa. Gracias. Bueno, no sé si estamos en horario de protección, algo para... Pero, bueno, no, concretamente, lógicamente que es algo normal y cotidiano. Lógicamente, ante esta situación, el mecanismo de contagio, lo volvimos a repetir siempre, es a través de las secreciones, expectoración, saliva, que tienen los virus, y bueno, si una persona es portadora, la relación íntima, lógicamente, que es el contacto más estrecho y lo transforma en un caso sospechoso. Así que en ese caso, bueno, lógicamente está totalmente contraindicado. Ahora, en las relaciones familiares, en este momento y en este contexto donde todavía podemos en Formosa decir que no tenemos casos, es una circunstancia normal. Así que bueno, esta es la situación en general familiar y de la provincia de Formosa, o sea que en este caso estamos sin la presencia del virus. El contacto se daría cuando aparezca un caso sospechoso. En ese caso, bueno, lógicamente se dan todas las medidas de aislamiento necesarias, controladas, hasta confirmar o descartar el caso. Una vez más, agradezco la confianza que tienen ustedes para hacernos consultas. Yo solamente puedo expresar como vocero del Consejo de Atención Integral de la Emergencia cuestiones que hacen a la pandemia, y en todo caso, en mi carácter de ministro de Gobierno, puedo hacer referencia a algunas cuestiones propias del Poder Ejecutivo Nacional y provincial. Perdón. En relación a su pregunta, sería conveniente transmitírsela al vicegobernador de la provincia, que es el titular, el presidente nato de la legislatura provincial y quien está en condiciones de responderla. Acuérdense ustedes de que nosotros vivimos en una república donde existen 3 poderes independientes los unos de los otros. Solamente puedo hacer mención de la actividad que le es propia al Ejecutivo. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La pregunta para usted, ministro González, si nos puede aportar datos acerca de esta medida de suspensión para aquellas personas que deseen ingresar al territorio provincial. Bueno, ¿qué va a pasar con aquellas personas que ya realizaron el trámite correspondiente para ingresar a la provincia? Y si el transporte de mercadería, en este caso, está exceptuado de esta medida. Muchas gracias. Bien. Nosotros hemos establecido un mecanismo en el cual ya hay más de 1.200 y pico de personas inscriptas para el ingreso ordenado y administrado a la provincia. Con la resolución del día de ayer del juez subrogante Fernando Carvajal, nosotros tenemos que parar ese ingreso porque veníamos trabajando con un esquema ajustado estrictamente a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y a las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros veníamos trabajando, ajustándonos estrictamente a los parámetros sanitarios expresados por la máxima autoridad en materia de salud a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, y la máxima autoridad nacional en materia de salud, que es el Ministerio de Salud de la Nación. Ese trabajo minucioso que veníamos realizando en cuanto a lo jurídico y sanitario ha sido confirmado por la resolución del juez. Sin embargo, hay una serie de consideraciones respecto a la hotelería. ¿Me explico?
a la hotelería, porque evidentemente hay personas que no están cómodas con un lugar que, por cierto, es digno. Es un lugar digno, le guste a quien le guste. Y como nosotros tenemos la firme convicción, como la inmensa mayoría de los formoseños, que lo primero que tenemos que cuidar es la salud de todos, bajo la responsabilidad que tenemos, nos vemos en la obligación de suspender los ingresos, porque no vamos a poder trabajar cumpliendo estrictamente los parámetros sanitarios fijados por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud de la Nación, porque hay una decisión judicial con una mirada jurídica, no sanitaria, una mirada jurídica de la cuestión, que contempla más los intereses particulares de un grupo de personas que están ahí internados, de que no están conformes. Entonces nos establece una serie de exigencias mucho más altas de que las que sugiere la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Fue mucho más allá de los parámetros internacionalmente aceptados, porque es de destacar en lo que hemos dado lectura. Eso es para casos sospechosos. Un caso es sospechoso cuando tiene fiebre más otro síntoma respiratorio. Es mucho más exigente que para los casos de personas asintomáticas que ni siquiera son casos sospechosos, pero que están llevando adelante esta medida porque es necesario proteger el estatus sanitario del resto de los formaciones, de todos ustedes que están acá entre nosotros, de nuestras familias, de aquellos que hemos permanecido en el territorio provincial. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Y en ese sentido, tenemos que señalar de que vamos a tomar las medidas sanitarias que sean necesarias para cuidar la salud de todos. Por eso es que no podemos ser irresponsables y como veníamos cumpliendo a rajatabla las disposiciones del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Mundial de la Salud, ahora no las podemos cumplir, porque nos exigen un plus mayor a los que ellos nos exigen. Por lo tanto, todo el esquema de trabajo que nosotros teníamos organizado para que vengan los formoseños a Formosa, no lo podemos hacer. Por lo tanto, por esta decisión que, insisto, ratifica la legalidad y la razonabilidad de las medidas legales y sanitarias que tomamos, hace una serie de consideraciones en materia de hotelería. ¿Me explico? Hotelería, porque hay un grupo de personas que no quiere estar en esa situación. Eso nos lleva a nosotros, en la altísima responsabilidad que nos otorgó el pueblo de Formosa, a que provisoriamente tengamos que suspender autorizaciones de ingreso ordenado y a la provincia de Formosa. No hay otro motivo ni razón. Ya teníamos un plan de trabajo, ya habíamos empezado a dar fechas de ingreso a la provincia, hemos de suspenderla. Lo sentimos mucho, pero bueno, esta decisión judicial, que insisto, desde el punto de vista de la legalidad de las medidas que hemos tomado en materia sanitaria, hace un reconocimiento de su razonabilidad y legalidad, más lo que expresa en materia de hotelería, vamos a tener que revisar absolutamente todo.
Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alberto Martínez para Canal 11. Doctor Romero Bruno, queríamos saber si es que ha aumentado el número de infectados con dengue. Y doctor González, si es que se registró algún tipo de víctima o daños materiales en la localidad de Herradura. Gracias. Bueno, con razón a la cantidad de casos de dengue, seguimos teniendo transmisión sostenida de este virus en las localidades que venimos hablando, Formosa, Clorinda, Laguna Blanca, Nainec, que fundamentalmente se debe a las razones climáticas, las temperaturas. Estamos todavía un poco más de calor y eso hace que lógicamente se desarrollen más rápidamente los huevos. Los huevos, recordamos, siempre están en los recipientes dentro de las casas. De ahí salen las larvas, de las larvas salen hasta 200 mosquitos. Entonces, hay recipientes, hay mosquitos, hay y sigue habiendo casos de dengue hasta que cambie la temperatura y el mosquito deje de perder actividad o hasta que podamos eliminar totalmente todos los recipientes de nuestra casa. Entonces, seguimos teniendo casos. Mañana se actualizan los números, los días martes, así que vamos a tener un informe más completo. En relación a la situación de Herradura, fue un temporal de viento, granizo y lluvia. Han caído muchos postes de energía eléctrica. Eso también afectó el servicio de internet y el funcionamiento del cajero automático. Todo eso con un trabajo de la empresa Repsa. Fue recuperado en el transcurso de la madrugada de hoy, estuvieron trabajando muchísimo. Nosotros en todo momento estuvimos en contacto con el intendente Einsenreder y se estaban haciendo los relevamientos de los daños materiales sufridos por familia. No quiero dar un número porque ese número va cambiando. Hasta anoche eran 8 familias, pero como en el transcurso de la mañana de hoy se termina de realizar el relevamiento, vamos a dar un número final. Tenemos distintos tipos de situaciones. Tenemos voladuras de techo, en algunos casos, en otros casos tenemos voladura total, en otros casos es parcial, en otros casos tenemos techos dañados por el granizo y en todos estos casos tenemos la mojadura de muebles, colchones, ropa, etc. ¿Qué es lo importante de destacar? De que no tenemos personas lesionadas. El resto se arregla, el resto se soluciona. La vida humana no se soluciona. Los mismos principios que planteamos para el COVID, de que la vida humana no tiene retorno, todo tiene solución menos la vida humana, lo mismo pasó acá. Y gracias a Dios no hemos tenido daños materiales, daños personales, solamente daños materiales. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nathaniel Cáceres para el grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta va para el doctor Romero Bruno. Hablaron de que estaban realizando testeos en personas asintomáticas. Si nos podría detallar cuántos testeos se han realizado y cuál es el criterio para estos testeos. Y ministro, la otra pregunta va para usted. Fue claro explicando los motivos de la suspensión del ingreso de formoseños a nuestra provincia, pero ¿qué debería ocurrir para que vuelvan los formoseños a poder ingresar aquí y qué pasa con los turnos o las solicitudes que han realizado, si los tienen que volver a generar? Muchas gracias. Bueno, a partir de que comenzamos con la vigilancia de todo, en principio los casos sospechosos, y dijimos, pacientes tienen síntomas, que vengan de otro lado, todas las neumonías que también están internadas, y en todos los resultados y todos los informes, hasta el día de la fecha no tenemos ningún registro, comenzamos a testear también personas asintomáticas. ¿Cuál es el criterio? Realmente que haya estado en contacto o que haya viajado, hemos testeado también algunos de los que están alojados. Así que bueno, es aleatorio, o sea, son personas que no tienen ningún síntoma, en algún caso que hayan viajado, por ahí es un criterio, solemos testear a personas que han tenido antecedentes de viaje. Llevamos más de 115 resultados, tanto entre casos sospechosos y testeos, 115 resultados de laboratorio todos negativos.
Así que bueno, eso nos da una mayor tranquilidad, una mayor confianza, pero tampoco es esto un motivo para que disminuyamos todo lo que tenemos que hacer en prevención. Justamente esto refuerza de que hasta ahora se vienen haciendo las cosas bien, que la comunidad, las personas, las familias, estamos concientizados del riesgo que está ocurriendo en el mundo y acá cerca todavía no ha comenzado la temperatura. Entonces, eso al contrario, todos estos resultados que diariamente los damos hace que tengamos que reforzar lo que venimos haciendo. Y esto tiene que ver con todas las medidas de prevención individual, de distanciamiento social, todas las medidas de prevención que podamos tener van a ser lo que podemos llegar a permitir que el día de mañana sigamos en esta misma situación de salud. Así que bueno, hasta ahora todos esos son los resultados hasta la fecha. Nosotros leímos las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y que hace el Ministerio de Salud de la Nación. Recordemos, si se puede, una habitación individual. Si no se puede, una distancia de 1 metro entre cama y cama. En cuanto a los baños, y estamos hablando de locales de grandes superficies no hospitalarias, dice, un baño cada 10 personas. Una ducha cada 25 personas. La Escuela de Cadetes superaba ampliamente esa exigencia. Pero ¿qué nos dice la resolución judicial? Los lugares de alojamiento deberán ser habitaciones individuales o dobles, pudiendo ampliarse a más personas si las mismas tienen vínculos familiares o de amistad, y lo aceptaran expresamente, y no existan razones epidemiológicas que los desaconsejen. Asegurar la intimidad de las personas, solo pudiendo compartir habitaciones quienes sean integrantes del grupo familiar o que lo soliciten expresamente. Asegurar baños privados para cada grupo familiar o grupo que acepte compartir una habitación. Asegurar la provisión y cambios de ropa de cama y toallas, considerando que hay personas que no cuentan con familiares que los asistan. Asegurar que las habitaciones se encuentren cuanto menos mínimamente acondicionadas para soportar las temperaturas acordes al clima. Y otra serie de cuestiones, como el acceso a medios de comunicación social, de entretenimiento, internet, libros, televisión y otra serie de cosas. Se puede advertir de que estas exigencias son mucho mayores de las que nos pide la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, que nos dice, una persona por habitación. Y si no es posible, pueden haber más personas, 1 metro de distancia entre cama y cama. Y no te pone límite de cantidad de personas. Todos estamos viendo televisión, todos vemos de que están habilitando estadios cubiertos. Nosotros podríamos haber habilitado el Estadio Cincuentenario y nadie nos podría haber dicho nada porque está previsto en la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el documento que leímos del Ministerio de Salud de la Nación hace referencia a los espacios no hospitalarios, a los grandes espacios no hospitalarios, donde te piden un baño cada 25 personas. Un baño cada 10 personas, una ducha cada 25. Entonces, esto es lo que nos provoca esta situación. La hotelería. Tenemos que resolver esta cuestión.
¿Cuándo la vamos a resolver? Cuando estemos en condiciones de resolverla. Hasta ese momento, porque es consecuencia directa de esta resolución, que reitero, la carátula es Davis, Juan Eduardo, Suizer, Daniel Isaías, Lee, Carlos Roberto, sobre habeas corpus, expediente 1430/2020 del Juzgado Federal número 1 de Formosa. Es consecuencia directa de lo que han peticionado ellos y que ha resuelto el juez subrogante. Hemos decidido, nos vimos en la obligación de suspender la autorización de ingreso a la provincia. Lo sentimos mucho, pero no es una decisión que nosotros hayamos tomado, sino que nos vimos obligados a tomar como consecuencia de esto. Siguiente pregunta. Buenos días, Alejandro Richard, LR8, Radio Nacional Formosa. Entre las determinaciones que tomó el juez está la de elegir a una persona que sea intermediaria entre las personas alojadas y el gobierno de la provincia. ¿Quiénes serían esas personas? Y el doctor Bruno, si me puede confirmar o descartar si hay algún caso de chikungunya en la provincia de Formosa. Gracias. Bueno, ya rápidamente descartamos el caso de chikungunya. No hay ni siquiera caso sospechoso. Uno de los puntos, el punto K, expresamente, menciona asignar personal especializado de otras áreas del Estado no pertenecientes a la institución policial para que actúen como mediadores entre las personas y las autoridades para gestionar los conflictos. La verdad es que ese es un punto que ya lo hemos cumplido. En este momento ya están trabajando en todos los centros de alojamiento preventivo que tenemos en funcionamiento, equipos interdisciplinarios que están conformados por personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Dirección de Resolución de Conflictos, la Dirección de Seguridad Comunitaria, y vamos a incorporar también a miembros del equipo interdisciplinario de la Dirección de Política Penitenciaria. Es decir, estamos echando mano de todos los recursos que nosotros tenemos para poder cumplir acabadamente la decisión que tomó el juez subrogante Fernando Carvajal. Por eso, esta gente ya está trabajando a partir de la mañana de hoy y tenemos un plazo de 48 horas para trabajar todas estas cuestiones. Pero insisto, es un punto que me parece muy importante poner de resalto. En todo momento, el horizonte de trabajo fue proteger la salud pública del pueblo de Formosa, que en este momento, hasta el día de hoy, está libre de coronavirus. Y proteger a las personas que querían ingresar a nuestro territorio. ¿Para qué? Para tener un control directo y estricto de su situación. Ante el menor síntomas, intervenir de manera rápida para proteger a esa persona, diagnosticarla adecuadamente y proceder al bloqueo inmediato de la situación para contenerla ahí. Hoy lo contamos. En las visitas que hacemos a las personas que vinieron antes del 21 de abril a la provincia, que llegaron a Formosa antes del 21 de abril y que estaban haciendo la cuarentena domiciliaria, controlada, notificada, domiciliaria, vamos y lo encontramos al pibe tomando tereré con dos amigos. Si vos me decís, bueno, cada uno tenía su equipo, está bien, estaban compartiendo la bombilla.
Todos ustedes, sin excepción, se sonrieron. Todos. A nosotros nos preocupa. A nosotros nos preocupa. Porque todos te juran y recontrajuran de que van a cumplir adecuadamente la medida del aislamiento social preventivo sin contacto de terceros. Y te lo juran por todos los familiares, vivos y muertos. Nos animamos los formoseños a poner en riesgo la salud de todos en este momento en que estamos libres de coronavirus. Y que dicho sea de paso, he cometido un error del cual públicamente me tengo que retractar ante la comunidad de Villa Bermejito, provincia del Chaco, y ante el intendente, porque erróneamente mencioné que el caso, no me acuerdo quién de ustedes me había preguntado, el caso de que se habían verificado 5 casos en esa localidad. Error mío, no era Villa Bermejito, era Puerto Bermejo. Puerto Bermejo. Asumo mi error, mi equivocación. Y como somos honestos con ustedes, como siempre damos la cara, porque si algo queremos hacer cuando termine todo esto es seguir mirándolo a los ojos a todos y que no nos vengan a decir que somos mentirosos. Pido disculpas a la localidad de Villa Bermejito, a todos sus habitantes y a su intendente por mi error y mi equivocación. Era Puerto Bermejo. Bermejito está a la altura de Perim, Puerto Bermejo está a la altura de Mansilla, sobre el río. Dicho eso, continúo. El horizonte que nosotros tenemos, insistimos una vez más, es la protección del pueblo de Formosa. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Por eso hemos mencionado, hubieron casos de que personas que una vez ingresaron al territorio provincial, fueron al lugar de aislamiento, dijeron, yo no me quiero quedar acá, pero por supuesto, si no le gusta, no quiere, usted es libre de irse en el momento en que desee. Pues bien, dijo, me voy, no hay ningún problema, señor, lo acompañamos hasta Mansilla y se fue. ¿Cuál es el problema? Si nosotros tenemos que cuidar la situación sanitaria de la provincia de Formosa. Si vos te querés quedar, perfecto, hacé la cuarentena. Son 14 días, tampoco es una vida, son 14 días. Son 14 días, nada más. Pero bueno, como tenemos ahora mayores exigencias en cuanto a hotelería, tenemos que adecuar y vamos a tener que trabajar para resolver esas cuestiones. Cuando lo resolveremos, vamos a verlo, pero bueno, tenemos que suspender el ingreso de personas a la provincia. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Aníbal Gómez, ¿cómo están nuestros abuelitos formoseños? ¿Cuáles son las acciones que está haciendo el gobierno a través del IPS? ¿Cómo están las casas de la solidaridad? Si están llegando, digamos, las atenciones que siempre se le hacía. Y ministro González, ayer entre lectores, amigos, todos, cada uno debatía, porque el habeas corpus es para las personas que están detenidas. Y por ahí sería conveniente que usted le explique que las personas no están detenidas, gozan de libertad, por algo pueden salir, pueden hablar. Porque es más, un profesional decía que justamente esa herramienta es para alguien que está privado de la libertad. Gracias. Bueno, con respecto a nuestros abuelos, el gobierno ha tomado todas las medidas necesarias como para que estén protegidos. Y esto realmente, efectivamente, se está haciendo de esta manera. Tanto en los hogares de ancianos, que tenemos 10
5 en Formosa Capital y 5 en el interior, en donde tenemos a 99 personas alojadas en estas condiciones. El seguimiento de las normas de protección de bioseguridad son muy estrictas, que contemplan absolutamente todos los aspectos en la integralidad del funcionamiento de estas casas, que tienen que ver con la supervisión de ingreso de alimentos, por ejemplo, en donde son lavados previamente antes de su ingreso, con la supervisión del ingreso de personas que trabajan en la institución, ya sea los que tienen que eliminar la basura, hacer la limpieza, preparar los alimentos, en cuanto a que no entren con las vestimentas que transportan de la calle, que se cambien y que se adopten las medidas necesarias con respecto a la utilización de barbijos, de guantes, el lavado también de las manos que requieren en cada situación. Así que esto está garantizado, o por lo menos se han tomado las medidas recomendadas desde el punto de vista sanitario para contemplar esta situación. Con respecto a las casas de la solidaridad, siguen funcionando normalmente en cuanto a una cuestión esencial, que es la provisión de alimentos. Si bien en este momento no se están haciendo en forma de comedores, se están distribuyendo mercaderías a cada uno de los beneficiarios del IPS, que aparte de cobrar, ¿no es cierto?, el aporte que hace el gobierno de la provincia para estas personas, también le hacen entrega de una caja de mercaderías en todo el territorio provincial. El habeas corpus es un instituto del derecho romano y su nombre originalmente dice ¿dónde está el cuerpo? Cuando existía una detención que no se sabía quién había ordenado, entonces se presentaban ante el juez para pedir ¿dónde está el cuerpo? Después fue ampliándose el concepto hasta incluir, como en este caso, a las condiciones de habitabilidad de los lugares donde están alojadas ciertas personas. Muy bien expresado en el sentido de que no hay personas privadas de la libertad. De ninguna manera. Eso es muy, muy, muy loco afirmar, como realizaron estos profesionales, de que había personas privadas de su libertad. ¿Hay una restricción de circulación? Sí, hay una restricción de circulación fundada en razones sanitarias. Porque si no analizamos todo, si analizamos simplemente un fotograma de una película, no vamos a entender nunca lo maravilloso que ha sido esa película. Si nosotros vemos, hay una mosca, si nosotros vemos un fotograma de una película de Fellini, podemos llegar a sospechar de que hay una falta de cordura en la composición de esa imagen. Más, si vemos la película, vamos a darnos cuenta de que se trataba de un poema. Lo mismo pasa en esto. Estamos ante una pandemia, que azota a todos los países del mundo, que ha provocado la mayor crisis económica que se tenga memoria, superior incluso al crack de la bolsa de Estados Unidos de la década del año 30. En ese momento, Estados Unidos tuvo que invertir para recuperar su economía un 3% de su Producto Bruto Interno. Con estos 3-4 meses que lleva esta pandemia, Estados Unidos lleva invertidos el 12% de su Producto Bruto Interno. Eso es para que tomemos dimensión ante qué nos estamos presentando. En la Argentina se han tomado medidas y en la provincia de Formosa también. Las medidas que han tomado las distintas provincias tienen distintos resultados. En la provincia de Formosa
también tienen sus resultados. ¿Cuál es el sentido de las medidas que toma el gobierno provincial? La de proteger a los formoseños. La de proteger a los formoseños. Nosotros no podemos garantizar de que no vamos a tener casos de coronavirus, ni que pueda entrar el coronavirus. No podemos garantizar eso. Pero sí podemos garantizar de que estamos extremando absolutamente todos los esfuerzos para que eso no suceda. Y se requieren dos componentes: responsabilidad del Estado y responsabilidad de los ciudadanos. Y en ese sentido, también, ayer me equivoqué, dije que la provincia de Formosa había tomado la decisión de que toda persona que ingrese a la provincia tenga que hacer cuarentena obligatoria el 21 de marzo. No, fue el 21 de abril. El 21 de abril. Y otra provincia, como Jujuy, tomó esa decisión el 6 de abril. Fíjense qué criteriosos, qué cuidadosos que somos los formoseños para tomar las decisiones en materia sanitaria. Somos muy cuidadosos y no tomamos las decisiones por tomarlas. No hay ninguna persona privada de su libertad. Hay personas que, si quieren circular por la provincia de Formosa, si quieren quedarse en la provincia de Formosa, deben realizar esta cuarentena controlada en un centro de alojamiento preventivo. ¿Para qué? Para que nosotros le tengamos en permanente observación de su situación sanitaria. Ante la primera aparición del primer síntoma, inmediatamente intervenimos. Inmediatamente intervenimos. Y no solamente intervenimos desde el punto de vista médico, sino desde la perspectiva sanitaria, porque con eso vamos a conseguir bloquear segmentadamente a las personas al reducido grupo de personas con el que tuvo contacto en ese momento y brindar todas las atenciones que sean necesarias. Pero no que esté afuera en contacto con el resto de los miembros de su familia y que de ahí se reproduzca de manera geométrica los tipos de contagio. No nos vemos en otras provincias. No los vemos en otras provincias. Entonces, ahí tenemos que hacer hincapié los formoseños. Tenemos que sostener esta situación. No es simpática, pero es necesaria. Pero es necesaria. Yo recuerdo cuando mis hijas eran chiquititas que las teníamos que ir a vacunar. ¿No es simpático ir a vacunar a un hijo? Si vos lo ves tan chiquito, tan tierno, y que le pongan la vacuna y llora, y a vos se te parte el alma, pero sabés que es por su bien. Sabés que es por su bien. Y las medidas que hemos tomado son por el bien de todos. Insistimos en un punto. Todas las personas que están o en la escuela de cadetes, o en el Hotel Ronnie, o en el albergue Evita, se pueden ir cuando quieran. Se pueden ir cuando quieran. No a su casa, sino afuera de la provincia. Pueden volver a los lugares donde estaban. No hay ningún problema. Muchos hicieron eso, pero muchos hicieron eso. No hay ningún problema si no están presos. Están guardando una cuarentena. Por eso esto no es una cuestión de maldad, de que no los podemos... No, si se quieren ir de la provincia, no hay ningún tipo de inconveniente. No pueden circular, porque hoy, acá, dentro del territorio formoseño, no tenemos casos de coronavirus. Y eso es lo que tenemos que
proteger. O quizás, quienes nos están mirando, no tienen problema en que el coronavirus circule, y en tal caso avísennos y nosotros permitimos y relajamos todos los controles. Pero les puedo asegurar de que la tremenda, inmensa mayoría de los formoseños están de acuerdo con que nos continuemos cuidando. Siguiente pregunta. Buenos días, Ariel Gay para C3 Noticias. Un tanto respondió la pregunta que le iba a hacer, doctor, en cuanto a los lugares que están, hay personas guardando la cuarentena, si se prevé algún tipo de traslado de algunas de ellas en este tiempo y qué cantidad son las que están bajo este protocolo, además de qué asistencia se le brinda a los mismos, si nos puede recordar. Y al doctor Gómez, si hay novedades respecto a las tarjetas, nos están preguntando a través de las redes sociales. Gracias. Las tarjetas alimentar, digo. ¿Algún tipo de novedad? Bien, con respecto a las tarjetas alimentar, hemos informado anteriormente y volvemos a repetir de que hay un refuerzo en este sentido del Gobierno Nacional para todos los beneficiarios de la tarjeta alimentar, que son más de 32.000 familias en todo el territorio provincial. Debemos recordar que los beneficiarios de la tarjeta alimentar son a su vez beneficiarios de la AUH. Esto es muy importante aclarar porque hay personas que dicen cómo puedo hacer para inscribirme en la tarjeta alimentar. Esto es ya un padrón preestablecido desde Nación, en donde están estas 32 familias que son beneficiarias de 3 grupos. La asignación universal por hijo, menores de 6 años, la asignación universal por hijo con discapacidad y la asignación universal por embarazo. Este grupo de familias, cuando cobren normalmente la asignación universal que les corresponde, se les será depositado también la suma de 4.000 pesos o 6.000 pesos que corresponda. Las personas que están alojadas en nuestros centros de alojamiento provisorio tienen las 4 comidas, tienen agua fría, caliente, tienen dispenser de agua fría, caliente, muchos tienen pava eléctrica, algunos han llevado una heladera, tienen lugar de estudio, tienen acceso a internet, tienen ventiladores de techo, se le entrega al llegar un kit de higiene personal que tiene jabón, dentífrico, toalla, se le entrega sábana. Ojalá hubiera tenido yo eso cuando me fui a estudiar a la facultad. Perdónenme, pero es verdad, es verdad. Tenemos habilitado el albergue Vita. Muchos de ustedes habrán visto lo contentos que estaban los chicos, están pasando la bomba en el albergue Vita. Tenemos la escuela de cadetes, tenemos el hotel Ronnie, tenemos algunas personas mayores en el hotel de la agremiación docente. Sí, tenemos distintos lugares, pero todos con el mismo horizonte. El horizonte es que somos formoseños, acá nos conocemos todos, algunos tienen mejor posición que otros, pero las condiciones dignas las tienen. Y todo el problema se suscitó no con todo el mundo, sino con un grupo en la escuela de cadetes. Ahí se centró toda la cuestión. Ahí se centró todo. Sentimos mucho la falta de comprensión de la situación sanitaria que estamos viviendo. Sentimos mucho la falta de mirada comprensiva de la situación que estamos viviendo el mundo, Argentina y los formoseños, de la necesidad de cuidar el estatus sanitario. Sentimos mucho de que alguna persona piense más en su comodidad personal que en el amor que debemos tener al otro para cuidarlo al otro.
son momentos de definiciones, no son momentos de ser tibios, son momentos de definiciones. Y entre que prevalezca el cuidado amoroso a los 640.000 formoseños o que prevalezca la comodidad de una persona que por 14 días tiene que compartir la habitación con otra persona. Y la verdad es que, al menos en mi formación, en la Capilla San Luis Rey, no tengo dudas de cuál va a ser la decisión. Y creo que tampoco está la duda en el corazón de los 640.000 formoseños. Obviamente, nunca vamos a tener unanimidad, pero lo importante de esto es que pensemos todos que la responsabilidad no está en manos exclusivas del Estado, sino también en la actitud que tengamos cada uno de nosotros para enfrentar esta pandemia. Ya no hay más preguntas. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas, que Dios nos bendiga.